Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en la hora de la verdad. Y antes de ir con los temas políticos, habrá que mencionarles a ustedes que en la noche de ayer, 13 de mayo, en el sur del Cauca hubo diferentes atentados terroristas que realmente dan cuenta del pésimo estado en el que se encuentra la seguridad de Colombia. Desde la policía se informó que los hechos acudieron el corregimiento del Plateado, en Argelia, en Balboa y en el Estrecho, en el municipio del Patía. El hecho más grave sucedió, de acuerdo con los reportes, en el Estrecho, el corregimiento que queda en la vía panamericana, en el último municipio que comunica al Cauca con el departamento de Nariño. El otro hecho sucedió en Balboa, en el municipio que está ubicado unos 30 minutos en el Estrecho, también en el sur del Cauca. Y en ese lugar, de acuerdo con información que ha entregado la policía, los delincuentes lanzaron un ataque dirigido con un dron con explosivos, hecho que no dejó personas lesionadas, pero imagínense ustedes el nivel que tiene el terrorismo hoy en Colombia. Hacen y ejecutan ataques con drones. Entre tanto, el Ministerio de Defensa no tiene con qué movilizar la tropa y mucho menos para comprar baterías antidrones que permitan repeler los ataques de los terroristas que ya tomaron como estrategia, por supuesto, el ataque con este tipo de dispositivos. En el Plateado, el ataque fue realizado con una motocicleta cargada con explosivos. En el hecho tampoco, gracias a Dios, se reportaron personas lesionadas. En estos tres municipios actúan hombres de las FARC, de alias Iván Mordisco, el mismo terrorista con el que Gustavo Petro ha intentado tantas veces hablar de paz y, por supuesto, hablar de ceses bilaterales al fuego. Son los que están lanzando los ataques contra la fuerza pública y contra las fuerzas militares, hombres de policía y hombres del Ejército Nacional. En hechos de orden político internacional y nacional, Gustavo Petro, desde la China, dio a conocer con Laura Sarabia que llegaron a la firma y esto ocurrió el día de hoy además, del plan de cooperación para la adhesión de Colombia al proyecto chino de las nuevas rutas de la seda. Según informó la presidencia a través de su cuenta en X, la reunión la mantuvieron en Pekín los presidentes Xi Jinping y Gustavo Petro. Durante el encuentro, el mandatario colombiano señaló que la China está dispuesta a importar más productos de alta calidad de los colombianos, pero como lo discutiremos con el doctor José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y exministro también de Industria y Comercio, no sabemos de qué se trata, qué fue lo que realmente firmó Gustavo Petro. Esa entrevista la hicimos ayer en la tarde con el exministro José Manuel Restrepo porque tenía dificultades de estar al aire hoy. Así que ustedes entenderán, estaremos para esa entrevista en los estudios de Fundación Escuela Libertad. Dice Petro también que todo está planeado para ayudar a Colombia en el tema de infraestructura. De hecho, hay unas declaraciones que presentaremos a ustedes en el oído, las más inauditas, al punto que la cadena internacional de noticias CNN cuestionó lo que quiso decir Gustavo Petro y se los voy a anticipar. Petro habla de un tren interoceánico que conecte a América Latina con Europa y con la China. ¿Cómo lo hará? Esto me recuerda mucho cuando Petro se le ocurrió decir que había que traer gas por cable desde Panamá. Claro, los petristas salieron a explicar qué fue lo que quiso realmente decir Gustavo Petro. Pero esta es otra de esas cosas inexplicables. No me imagino qué tan difícil fue para el traductor en chino decirle a Xi Jinping y a toda la gente que escuchaba a Petro qué era lo que realmente quería decir el señor. Xi Jinping le indicó a Gustavo Petro que tenían disposición desde su país de apoyar a las empresas chinas para que inviertan y hagan negocios en Colombia y participen también en la construcción de infraestructura, como se los acabo de anticipar. Las dos partes pueden ampliar su cooperación en campos emergentes como la energía eólica, los vehículos de nueva energía, la economía digital, la inteligencia artificial y lograr conjuntamente transformación verde y baja en emisiones de carbono, aseguró Xi Jinping, que añadió que su país está listo para trabajar con los países latinoamericanos para impulsar la construcción de una comunidad con futuro compartido. Recuerde que Gustavo Petro está representando a la CELAC como presidente pro tempore de ese organismo internacional latinoamericano, razón por la cual tuvo esa reunión con su homólogo Xi Jinping. En las últimas 24 horas ha sido uno de los momentos más intensos, tanto para el gobierno nacional como para el Congreso de la República. Como estaba previsto,
ayer sobre las 4 de la tarde, habían anunciado 2 de la tarde, luego empezaron a posponer la plenaria del Senado de la República y sobre las 4 de la tarde inició el debate sobre la consulta popular. Estuvieron en el recinto el ministro de Salud, el ministro del Trabajo y también Armando Benedetti. Tanto Benedetti como el del Trabajo, Antonio Sanguino, ambos con investigaciones ante la Corte Suprema de Justicia, tuvieron la oportunidad durante por lo menos 20 minutos cada uno de exponer ante los congresistas y ante el país las razones por las cuales hay que aprobar la famosa consulta popular de Gustavo Petro. Luego el turno sería para los partidos de coalición de Gustavo Petro, del gobierno, donde estuvieron, por supuesto, el partido FARC Comunes, estuvieron el Pacto Histórico y estuvieron los de la U, estuvieron también los del Partido Liberal y vaya que sí están divididos. A pesar de que el partido de la U dijo que votaría en contra, resultó que por lo menos 6 de ellos votarán a favor de la consulta popular. En el Partido Verde aún no están claras las cargas. Recuerden ustedes que ahora tienen nueva ministra de Transporte. Lo cierto es que los votos no son suficientes, o por lo menos no están, pero se le preguntaremos y hablaremos de eso con la senadora Paola Holguín en minutos aquí en La Hora de la Verdad. Se definió por parte de bancadas que tienen clarísimo que van en contra de la consulta, Partido Centro Democrático, que le dice no a la consulta, Cambio Radical, que le dice no a la consulta, y Partido Conservador también, que le dice no a la consulta popular de Gustavo Petro. Se esperaba que hubiera otras decisiones alrededor de lo que podía ser unanimidad para decirle no a la consulta, pero los votos están muy divididos, como se los comentaba, y todo puede pasar. De anoche a hoy, puede que los votos se mantengan para derrotar la consulta popular, pero también puede ocurrir que hayan logrado llegar a acuerdos para que voten a favor de la consulta popular de Gustavo Petro. Nada fácil el debate, hablaremos de los pormenores de este candente debate donde el pacto histórico se apropió de decir que es que ellos están representando al pueblo y dicen que es mentira que se vaya a perder algún empleo con la consulta popular que se convertiría posteriormente en ley de la República. Y se los explicaré por qué. Porque la consulta popular por sí sola no tiene ningún efecto más que conocer qué piensa el pueblo colombiano respecto de una consideración que le hace el gobierno nacional. El mecanismo ha sido diseñado constitucionalmente para eso, para que la gente se pronuncie y dirima un conflicto que hay entre la negativa del Congreso de la República y la idea de aprobarlo por parte del Ejecutivo. Por eso entra el pueblo a tercear y a dar su opinión a través de la consulta popular que es convocada por el gobierno nacional. Si el gobierno nacional logra que se apruebe la consulta popular, tendrá hasta 2 legislaturas, el Congreso de la República, para someter un proyecto de ley que tenga esas características que se preguntan en la consulta para aprobarlo o improbarlo. Si lo vuelven a rechazar, como ya ocurrió, pues simplemente la consulta popular no habrá servido absolutamente para nada. Consulta popular que necesita por lo menos 13.600.000 personas participando de ellas y cada pregunta más de 6 millones de votos para ser aprobada. Muy difícil llegar a esa cifra de 13.600.000 colombianos, pero muy curioso también el intento que tienen desde el Pacto Histórico por indicar que las cifras que ha entregado el Banco de la República de la pérdida de más de 500.000 empleos es falsa, que es lo que ellos indican. Más de 5 preguntas le darían a los colombianos que tienen microempresa, MIPYMES en Colombia, les daría una carga adicional para poder responder con sus empleados. 5 preguntas de ese proyecto. Otras ya existen en el Código Laboral. Lo cierto es que el debate está candente y hablaremos de eso con la senadora Paola Holguín en breve aquí en La Hora de la Verdad. La exconsejera presidencial para las regiones, doña Sandra Ortiz, se pronunció sobre la reciente decisión que tomó Alianza Verde de sacar del partido algunos de los nombres que están involucrados en todo este escándalo de la unidad de gestión del riesgo. Claro, me refiero específicamente a Iván Name, a quien expulsaron del partido Alianza Verde después de que se conociera, por supuesto, de su captura por estar involucrado supuestamente en el caso de la unidad de gestión del riesgo. Recuerden que también se fue muy duro a Sandra Ortiz contra Claudia López y contra Angélica Lozano y cuestionó el silencio que tienen estas dos, que son líderes del Partido Verde, en el caso de Carlos Ramón González. Carlos Ramón González, que fue hombre clave en inteligencia del Estado y también que fue clave, digo, en la Dirección Nacional de Inteligencia y también en el DAPRE, al lado de Gustavo Petro, porque pues aunque se están tomando decisiones contra miembros del Partido Verde involucrados en temas de corrupción,
en el gobierno de Gustavo Petro, no se dice nada de Carlos Ramón González. El partido político anunció el 13 de mayo que a Sandra Ortiz le fueron suspendidos los derechos estatutarios como integrante de esa colectividad por el escándalo de corrupción en la unidad de gestión del riesgo. Asimismo, también eh, dijo lo siguiente en el comunicado Alianza Verde: la dirección nacional de este partido reitera de forma categórica que no tolera, acepta ni consiente prácticas de corrupción bajo ninguna circunstancia, ni actúa como cómplice de quienes incurren en conductas contrarias a la ética y a los principios que rigen nuestro accionar político. Sandra Ortiz, desde una guarnición militar donde se encuentra privada de la libertad, se pronunció y cuestionó duramente el Partido Verde, como también lo hizo ayer la senadora María Fernanda Cabal durante el debate de la famosa consulta popular. Le ha cuestionado a los del Partido Verde el hecho de que guarden silencio sobre la suerte que correrá Carlos Ramón González. También les contaremos, porque ha hecho una denuncia ella sobre presuntamente la búsqueda de asilo por parte del hijo de Gustavo Petro en un país vecino, en momentos en que en Colombia también se acepta el asilo de una persona condenada por delitos contra la administración pública. Se los contaré a ustedes al oído. También se conoció ayer una grave noticia de orden público. Un bus intermunicipal de la empresa Cotranscaquetá fue incinerado el día lunes en la vía que conecta San Vicente del Caguán con Puerto Rico, al departamento del Caquetá. En el ataque armado se supo también de la muerte, del asesinato de un suboficial del ejército colombiano. El hecho ocurrió a las 6:30 de la tarde del lunes, cuando dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta interceptaron el vehículo, obligaron a los pasajeros a descender de él y posteriormente lo rociaron de combustible para prenderle fuego. De acuerdo con los medios regionales, dentro del bus quedó atrapado el sargento viceprimero Carlos Andrés Cisneros, quien habría salido de permiso para visitar a su pareja sentimental en el batallón Cazadores de San Vicente del Caguán. Realmente horroroso lo que hacen los terroristas frente al silencio del gobierno nacional. El suboficial habría abordado el bus con destino a Bogotá eh, luego de haberse despedido de su esposa en una llamada telefónica, según han informado los medios locales. Y en un hecho muy polémico, realmente vergonzoso, el ministro de Salud, y también lo presentaremos a ustedes al oído, Guillermo Alfonso Jaramillo, se lanzó un comentario bastante desagradable y muy duro con la situación que viven los colombianos de cara a la salud. 52 millones de colombianos afectados y por lo menos tenemos documentadas 3 muertes de personas en Colombia que fallecieron esperando medicamentos y atención especializada en el país. Y en medio de esta tragedia, dice Guillermo Alfonso Jaramillo, tenemos en cuidados intensivos, oigan esto, tenemos en cuidados intensivos a las EPS para que salga la reforma. Fue lo que dijo, y esto ha despertado la indignación nacional, porque la gente está en dificultades para conseguir medicamentos y atención médica. Mientras tanto, el ministro se atribuye que ellos tienen en cuidados intensivos a las EPS. Hablaremos de ese hecho. Y también hablaremos, por supuesto, del escándalo que hay en el FOMAC, el Fondo del Magisterio, donde Aldo Cadena ha revelado que se perdieron 2 billones de pesos del modelo de salud del magisterio. Modelo de salud que era privilegiado, que era exclusivo para los maestros en Colombia y que hoy está hecho un desastre por cuenta de que el modelo de FOMAC, de salud para los maestros, se convirtió en el piloto que utilizó el gobierno Petro para demostrar cómo sí iba a funcionar la salud del resto de los colombianos. Allí hay cerca de 800.000 afiliados, más de 400.000 docentes y sus familias son atendidas en ese modelo que dejó de ser exclusivo para convertirse en un desastre. Les contaremos los detalles precisamente de ese hecho. Y en noticias internacionales, pues murió Pepe Mujica, el expresidente del Uruguay. Falleció el martes 13 de mayo a los 89 años, según dieron a conocer fuentes oficiales ayer. El exmandatario se encontraba bajo tratamiento de un cáncer de esófago diagnosticado en abril del 2024, el cual estaba en una etapa avanzada y con metástasis en el hígado. Y pues también ahí estaba Gustavo Petro diciendo que había muerto otro de sus amigos de lucha. Recuerden también pues la relación que tenía Pepe Mujica con las guerrillas en ese país. Avanzamos, esta es la hora de la verdad. Gracias por estar conectados con nosotros, por estar enterándose de las noticias, de lo que pasa en Colombia y el mundo. Por favor, recuerden darle like a esta emisión y por supuesto suscribirse a nuestro canal. Gracias por su apoyo. Por su apoyo estamos aquí al aire todos los días desde las 6 de la mañana y hasta las 7 de la mañana, hora Bogotá. Pase la voz, ya estamos al aire. Ya regresamos con ustedes. La hora de la verdad está en las plataformas de podcast como
Apple Podcast y Spotify. Encuentre todo el contenido de nuestras emisiones y esté siempre informado. Somos La Hora de la Verdad. Dirige Fernando Londoño Hoyos. No solo es un programa, es una forma de entender el país. La Hora de la Verdad te acompaña con reflexión, carácter y convicción. Síguenos y apoya nuestros canales digitales de La Hora de la Verdad, porque la verdad no se oculta, se muestra con hechos. Hay quienes prefieren la comodidad de la mentira y quienes buscan la fuerza de la verdad. La Hora de la Verdad es para quienes no se conforman con lo superficial. La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos, de Mar Córdoba y su equipo de trabajo llega para mostrar la realidad del mundo y de Colombia.